¿Qué tal? La Nación titula: Rector de la UTN dará nombres de acosadores solo si juez lo ordena. Estamos hoy con Silvia Artavia, ella es periodista de la sección de política del periódico La Nación, quien escribió este artículo. Bienvenida. Hola, Silvia. Ronald, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Esta publicación, Silvia, es parte de publicaciones que ha hecho La Nación sobre la postura asumida por las universidades públicas ante el tema del acoso o hostigamiento sexual. Exacto, hay que recordar que es un seguimiento desde que un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico de Costa Rica hicieron un pronunciamiento en la primera semana de junio declarando en estado de emergencia las situaciones de violencia sexual en las universidades. Entonces, a raíz de eso, La Nación emprendimos la tarea de pedir en las 5 universidades públicas, la UCR, la UNA, la UNED, la UTN y el TEC, los expedientes de los casos en los que ya hubiera una persona culpable de algún delito sexual, obviamente resguardando los nombres de las víctimas, como lo dicta la ley. Y bueno, lo que ha pasado desde entonces, que ya van a transcurrir 3 meses desde que los solicitamos los expedientes, es que solo la Universidad Nacional nos los ha dado. Nos los ha mandado. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, ¿qué te dijo el rector? Bueno, Marcelo Prieto lo que alega es que entregar los expedientes expondría a las víctimas. Expondría a las víctimas porque se estarían revelando los nombres. Nosotros le explicamos que justamente esa era una de nuestras solicitudes, que no se revelaran los nombres. Pero lo que dice es que entregar un expediente sin nombres es como entregar un documento mutilado. Entonces, para proteger la identidad de las víctimas prefieren no entregarlos y que solo los entregarían si se lo ordena un juez. Además, para evitar que en el caso de los culpables, de los acosadores, evitar el bullying a los familiares, a los hijos de esos acosadores, tal vez que están en la universidad o en la escuela, evitar que las personas, ¿verdad? Que haya consecuencias para los familiares de los abusadores. Pero él, según el reportaje que vos publicaste, alega que ya la información está lista. O sea, ellos tienen los casos, los expedientes, los informes de casos de acoso sexual. Correcto. Hay que recordar que bueno, las universidades tienen la mayoría, de hecho solo la UTN no tiene un reglamento contra el hostigamiento sexual que se adscribe a la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Todas las universidades tienen reglamentos que están adscritos a esa ley, solo la UTN no. La UTN tiene un protocolo. En buena teoría, con un reglamento, y las universidades también tienen una oficina, una defensoría de las personas que son hostigadas. Algunas como la UNA, que son las que tienen como más macizo el proyecto contra el hostigamiento sexual, tienen una fiscalía contra el hostigamiento que le da acompañamiento a las víctimas y demás. Tienen un órgano que es el que se encarga de enjuiciar a las víctimas. La UTN no tiene eso, ni siquiera tiene un reglamento. Sin embargo, don Marcelo lo que dice es que según se tramite un caso de una acción administrativa, ellos utilizan el mismo mecanismo para juzgar las situaciones de violencia sexual. Sí, es curioso porque también él te dice que, que solo si hubiese una orden judicial de un juez, él daría esa información porque él considera que el revelar esa información no soluciona o no viene a solucionar el problema, digamos, que vive el país con el tema del acoso sexual. Pero hay otros argumentos que me llaman la atención de él. Él también dice, eso que nos comentabas, que para él revelar estos datos puede generar un grave daño a los familiares de los abusadores. Por, digamos, la burla o los insultos que pueda, digamos, recibir las familiares al publicar o trascender, digamos, la identidad del abusador. Pero hay otro tema también que él alega, y es que él considera que ¿cómo se llama? El hostigador como tal, pues también podría verse afectado. Y eso es una cosa muy curiosa, digamos, por parte de él, porque bueno, aquí la víctima es la persona que sufre el abuso, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, recordemos incluso que hasta un proceso penal se revela el nombre de quien delinquió. En cambio, en este caso se está cuidando la identidad del agresor. Sí, nos llamó la atención ese criterio, porque en realidad
Incluso especialistas como el ex magistrado Ernesto Ginesta dice que expedientes de ese tipo son de absoluto interés público. Así es. Bueno, y lo curioso es que pese a eso, solo una universidad, como dijiste vos al principio, solo la Universidad Nacional ha facilitado los expedientes. Exactamente. Silvia, en este caso, por ejemplo, también tenemos el dato reciente del caso de la Universidad de Costa Rica. El rector, Henning Jensen, había ofrecido a la Nación darle también, suministrarle los informes, los expedientes, pero ¿qué pasó? Bueno, don Henning se comprometió con nosotros por correo, por teléfono, incluso lo dijo públicamente en el programa Matices del periodista Randall Rivera, que nos iba a entregar los expedientes, y la semana pasada respondió que no, alegando también que solo la Sala Constitucional o solo un juez se los podría podría obligar a que nos den los documentos. Y don Henning se acuerpa en que el INAMU y que la oficina digamos que el departamento que tramita esas denuncias de acoso en la universidad les recomendó que no los revelaran para cuidar la identidad de las víctimas. Lo curioso es que el INAMU también ha estado, digamos, abierto más bien a que esos datos se suministren siempre y cuando se proteja la identidad de las víctimas. La misma Defensoría de los Habitantes dijo en una audiencia en la Asamblea Legislativa que eran documentos de total de dominio público. Así es. Entonces nos llama la atención por qué no nos quieren dar los documentos, incluso porque han transcurrido casi 2 meses. Podríamos perfectamente alegar a que pasaron los 10 días de gracia que da la misma Sala Constitucional para que nos entreguen una información que es de interés público, ¿verdad? Claro, y creo que también en aras de la transparencia, ¿verdad? Y en aras de, aportar en la lucha contra este tipo de problemas en los campus universitarios, pues habría sido un paso, digamos, hacia adelante por parte de las universidades haber transparentado esta información. Es que es eso, es el asunto de concienciación, ¿verdad? La idea era que hiciéramos dupla entre las universidades y los medios de comunicación para hacer conciencia sobre la necesidad de denunciar estos casos, porque el problema no es solo los casos que ya son resueltos, que fue lo que solicitamos nosotros, son los casos que no llegan a ser denuncia, que son la mayoría, según lo constatamos con todas las autoridades de las universidades. La mayoría de gente no denuncia los casos de abuso o de acoso sexual. ¿Y cuál es el plan, Silvia? Ahora, ¿vamos a seguir insistiendo? ¿Vamos a seguir pidiendo los datos a las universidades? Correcto, ya nosotros hicimos un barrido de cómo están las universidades, cuáles tienen reglamentos, qué dicen esos reglamentos, cuáles son las sanciones que impone un delito de abuso sexual, ¿verdad? En las universidades, que pueden ir desde una sanción, una llamada de atención que va al expediente, hasta una suspensión por 10 días y el despido. Una de los asuntos que el mismo don Henning Jensen, el rector de la UCR, señalaba es que los delitos de abuso sexual no están tipificados en la ley y por lo tanto no están tipificados dentro de los reglamentos que están adscritos a la ley de acoso sexual en el empleo y la docencia. Entonces, ese era uno de los grandes puntos que señalaban los expertos. Hay que tipificarlos, hay que decir cuál podría ser una falta leve, porque por ejemplo eso es muy subjetivo, ¿verdad? Para alguien puede ser conversando con los mismos rectores, bueno, es que lo que hizo el profesor fue mandarle un WhatsApp. Bueno, pero ¿qué tipo de contenido tenía ese WhatsApp al estudiante? ¿Qué era lo que decía ese WhatsApp? Con eso no podemos decir que fue una falta leve nada más. Si ese WhatsApp tiene contenido sexual, ¿verdad? Y no fue del agrado de la estudiante, entonces o del estudiante, no podemos decir que fue alguna falta leve. Vale la pena rescatar también que nosotros solicitamos los expedientes a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa sí los suministró. Los expedientes. Correcto. En la Asamblea solamente 3 personas se habían sancionado por delitos de acoso sexual. Pero la información se hizo pública. La información fue pública y nos la suministraron en menos de una semana. Así es. De momento las universidades no han manifestado públicamente algún interés en revisar estos reglamentos para tipificar mejor estas faltas. Claro, de hecho por eso nos extraña mucho que a la hora de que les pedimos los documentos no los faciliten, porque incluso esa es una de las grandes preocupaciones de los personeros. Hay que tipificar esas faltas, entonces nos desconcierta que si quieren entonces avanzar en la materia, entonces no nos den los elementos básicos para poder ayudar en ese sentido, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Silvia, vamos a estar pendientes de las nuevas publicaciones tuyas y de la sección de política, y les agradecemos a ustedes por su tiempo. Soy Ronald Matute y nos vemos en el próximo contacto.